Buenas noches, compañeros. Voy a hablar de la teoría de las nulidades y del negocio jurídico. El acto jurídico, precisiones desde el ámbito de la teoría francesa y alemana del hecho jurídico. El hecho jurídico en sentido amplio. En el hecho jurídico se puede comprender a todo fenómeno de la naturaleza o conducta humana que el legislador considere para atribuirle consecuencias jurídicas, por lo que el hecho jurídico como género jurídico tiene dos grandes especies, el acto jurídico y el hecho jurídico en estricto sentido. En el conocimiento y estudio de la categoría conceptual, hecho jurídico en su sentido amplio, contiene en la doctrina dos corrientes. Primero, doctrina francesa. El conocimiento y estudio del hecho jurídico en un sentido amplio surge a partir de la creación del Código Civil de los franceses en 1804. También se le conoce como Código Napoleón. 2. Doctrina alemana. Inicia el estudio y conocimiento del hecho jurídico a partir del Código alemán. El hecho jurídico en sentido amplio en la doctrina alemana se clasifica en dos especies: acto jurídico en sentido amplio, mismo que se subclasifica a su vez en acto jurídico en sentido estricto y en el negocio jurídico. Hecho jurídico en sentido estricto por eventos o hechos de la naturaleza que el legislador considera para atribuirle consecuencias jurídicas. Concepto etimológico. La estructura dogmática del negocio jurídico en su parte fundamental se debe a la doctrina alemana del siglo XIX. La expresión negotium se originó en el derecho romano y en los textos jurídicos del antiguo derecho español, término que en su momento resultó inservible para su empleo en la técnica jurídica. Posteriormente se aplicó en el ámbito jurídico de manera directa, después de dar relevancia al término acto jurídico, del que se desprende el término negocio jurídico. Acto jurídico y negocio jurídico. En la teoría alemana, el acto jurídico tiene dos especies, ya que en un sentido restringido puede referirse tanto a conductas lícitas como ilícitas, en el que las consecuencias se derivan no de la voluntad del autor o autores de la conducta, sino en lo dispuesto por la propia ley, al igual que sucede en el hecho jurídico en sentido estricto de la doctrina francesa, por conductas del ser humano. En el acto jurídico de la teoría alemana será considerado negocio jurídico cuando se trate siempre de una conducta lícita. A través de la licitud se da una coincidencia en la sistematización que la teoría francesa y alemana le dan al acto jurídico y al negocio jurídico respectivamente. De tal manera que la doctrina alemana, a diferencia de la francesa, considera que el acto jurídico clasificado en sentido amplio, subgénero que a su vez presenta dos subespecies: el acto jurídico en sentido estricto, al que puede tener el carácter de lícito e ilícito, y el negocio jurídico, el que para que surta los efectos deseados por su autor o autores deberá tener siempre un carácter lícito. Este a su vez podrá referirse a los negocios jurídicos unilaterales o a negocios jurídicos bilaterales o plurilaterales. Giuseppe Stolfi señala que los actos lícitos se distinguen según el efecto jurídico, sea consecuencia de una manifestación de voluntad directamente encaminada a producirlo o que no lo sea. De ahí agrega solo los primeros, los actos lícitos que son consecuencia de una manifestación de voluntad, se consideran negocios jurídicos, porque tienen de común la meta esencial de ser queridos por su autor para conseguir un cierto efecto.
el cual, si se verifica, es consecuencia inmediata de la voluntad. Los tratadistas que reconocen el concepto de negocio jurídico lo definen como un hecho consistente en una manifestación de voluntad para producir efectos reconocidos por el orden jurídico y además lícito. Elementos del negocio jurídico. Son 3 las categorías de elementos del negocio jurídico, especialmente los de naturaleza patrimonial, los esenciales, los naturales y los accidentales. Son aquellos que son necesarios y suficientes para su constitución, necesarios porque la falta de uno de ellos excluye la existencia del negocio, suficientes porque ellos se bastan para darles esa existencia y por consiguiente su concurrencia constituye el contenido mínimo del acto. Los elementos esenciales se componen del consentimiento, la causa, el objeto y la forma. Elementos naturales del negocio jurídico. Los elementos naturales son las consecuencias del acto que tiene lugar por disposición de la ley en vista del silencio de los interesados. Por tanto, no es necesaria la voluntad de estos para que tengan lugar, pero es indispensable para modificarlos o excluirlos. Elementos accidentales del negocio jurídico. Los elementos accidentales dependen de la voluntad de las partes, que son los árbitros de cómo se ha de manifestar su voluntad, o sea, son los elementos que se agregan a los requisitos y que no alteran la naturaleza del acto. Por tanto, es necesaria la manifestación de voluntad para insertarlos en el contenido del negocio, en cuyo caso adquieren la misma importancia que los elementos esenciales. Nulidad. Adolece de algún vicio en su consentimiento, capacidad, licitud o forma, sea de manera relativa o absoluta. Stolfi define al negocio nulo de la siguiente manera: al que le falta un requisito esencial, o bien sea contrario al orden público o a las buenas costumbres, o bien infrinja una norma imperativa. Cuando se dan los elementos o presupuestos esenciales o necesarios del negocio, pero los mismos adolecen de vicios, en este supuesto Stolfi manifiesta que el Código Civil habla de nulidad relativa o subsanable, características de las nulidades según Bonecase. El acto nulo es el que presenta una malformación en uno o en todos sus elementos de existencia, pero los mismos existen como tal. Esta malformación puede ser interna o externa, por el medio social que reacciona. Mientras no se ha declarado nulo, el acto produce sus efectos como un acto regular. No es de la naturaleza del acto nulo que al declararse su nulidad todo se destruya con él, pues la idea de retroactividad no está ligada a la noción clásica de nulidad, por lo que en algunos casos, por ejemplo, subsistirán ciertos efectos jurídicos atendiendo a la buena fe de las partes. Por último, Bonecase clasificó a las nulidades en absolutas y relativas. Muchas gracias por su atención, compañeros.